Los varados. Los varados, el nuevo sujeto descubierto por la prensa hegemónica, un nuevo sujeto con derechos que es el varado. El varado está en alguna ciudad del extranjero, esperando que el ominoso gobierno del Frente de Todos, el gobierno del autócrata Alberto Fernández, les permita el retorno al país por fuera del cupo. Porque no es que no pueden, que hay un cupo diario de 600 personas que son las que pueden retornar al país. ¿Para qué? Para hacer un control eficiente y que la Argentina no se convierta en territorio libre de una de las variantes del coronavirus, la cepa llamada Delta, que tiene un nivel de contagiosidad realmente extremo. ¿Por qué? Parece que esta cepa es la mutación del COVID, producto de las inmunizaciones, es decir, de las vacunas. El virus tiene una capacidad, digamos, para mutar y tratar de evitar, como cada vez tiene menos vehículos para transitar producto de la inmunización, bueno, ver de aumentar la velocidad de contagio. Eso sería la cepa Delta, hasta donde yo le entendí a los infectólogos que consultamos con habitualidad. Por lo tanto, la Argentina aplica restricciones, que son restricciones a la llegada de personas al país, que se fueron, ¿sí? Que se fueron, luego de firmar un documento en el cual decían conocer las probables consecuencias de su partida. El 65% de los 40.000 o 45.000 argentinos que viajaron al exterior en estos tiempos viajaron por motivos turísticos. Hay otros que van por estudio, hay otros que van por trabajo. La prioridad para el retorno la tienen aquellos que viajaron por estudio, la tienen aquellos que viajaron por trabajo, y los que han viajado por turismo, bueno, tendrán una asignación, si se quiere, menor en ese cupo, de 600 personas diarias que pueden ingresar al país. Esto rige hasta el 9 de julio. Pero, increíblemente, aparece allí victimizado el nuevo sujeto que es el varado y la varada, la familia varada, el hombre varado, la mujer varada, allí que está en algún lugar del mundo y que este gobierno insensible de los Fernández les impide el retorno. Les cuesta a algunos entender, dimensionar qué es una pandemia. En la Argentina están muriendo 520 a 600 personas diarias. La verdad, la vida social, aún en aquellas grandes urbes donde se dieron los mayores picos, los mayores brotes, ha retornado casi a la normalidad, salvando algunos empleados públicos, salvando algunas actividades que todavía pueden mantener el remoto en su labor. Cuando uno sale a la calle advierte que tanto el comercio, la actividad privada, ha retornado a su momento, casi diría yo prepandémico. Bueno, de hecho, muchos números de la economía empiezan a mostrar una recuperación a tiempos o a momentos del 2019, ¿no? Son comparables los números de hoy al 2019, cuando todavía no había habido COVID. Así que bueno, sería, además de grave, muy peligroso, que a esta suerte de liberación o de levantamiento de las restricciones tal como se han dado, se agregara la posibilidad de un hipercontagio masivo o un brote a mayor velocidad, que es lo que ofrece esta cepa Delta. Por lo tanto, yo creo que la medida restrictiva que toma el gobierno de cerrar, o mejor dicho, restringir a lo mínimo la posibilidad de que acceda gente que viajó al exterior y vuelva a la Argentina en los vuelos, al menos en la coyuntura, en la urgencia, es correcta. Después veremos, que probablemente no sea una medida extender demasiado tiempo. ¿Pero por qué digo esto? Porque en todo caso lo que habrá es que controlar que el que viene del exterior cumpla su cuarentena. Pero claro,
Hoy hablando con Florencia Cariñano, ella me dice, lo que pasa es que este es un país federal, con lo cual los criterios de cómo se aplica la cuarentena los tienen las jurisdicciones, las distintas jurisdicciones. Por ejemplo, ahora Axel Kicillof dijo, bueno, son 4 o 5 días de cuarentena, etcétera. Digo, cada provincia y cada jurisdicción, la ciudad Cava también, van a disponer de qué modo se hace esa cuarentena. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque recordemos que hay una ley de emergencia COVID que iba a afirmar que iba a donde iba a votarse o donde iban a votarse criterios epidemiológicos comunes, objetivos, para ser utilizados por todas las jurisdicciones y para darle al gobierno federal, al gobierno nacional, mayor autoridad que la de un decreto, vamos a decirlo así, pero aparte una construcción común, colectiva, de criterios epidemiológicos objetivos que determinaron el cierre, las aperturas, las condiciones, las cuarentenas. Eso está en veremos, no se pudo votar. Y no se puede votar, entre otras cosas, porque hay una postura demencial de ciertos sectores opositores que realmente entorpecen todo. Yo ya citaba, y lo vuelvo a citar, porque a mí me parece sorprendente, Mario Negri criticando al presidente de la Nación porque hizo un acto de homenaje a los muertos por el COVID para tapar los muertos por el COVID. Es un absurdo, es un contrasentido, ¿no? Pero bueno, ese es el nivel. Hay un chiste que corre por ahí de Mario Negri que es, estoy indignado. ¿Y por qué estás indignado, Mario? Dice, todavía no me avisaron por qué, pero estoy indignado. O sea, hasta que Clarín, La Nación no les avisen de qué se tienen que indignar o por qué tienen que indignarse, las circunstancias de la indignación y la oposición. El obstruccionismo, en realidad, porque oposición tienen todas las democracias del mundo. Aquí lo que se da es una oposición obstruccionista, que impide el libre ejercicio de gobierno en los términos en los que una democracia madura podría entender, digamos, ¿no? Más bien es como una especie de lucha cuerpo a cuerpo constante y donde quizá la verificación más concreta de la falta de interés en el diálogo sea que no se haya podido votar de conjunto una ley que fije esos criterios epidemiológicos objetivos, es decir, que todos den que todos asuman como comunes. Esto hace que todo el esfuerzo del gobierno nacional esté aplicado en la frontera, tratando de evitar esto, que ingresen personas que hayan podido estar en contacto con esta variante Delta. Ustedes saben, alguien retorna, hay que hacerle un hisopado. Ese hisopado puede dar en ese momento negativo, pero 72 horas después puede esa misma persona, si se hisopa nuevamente, dar positivo de COVID. Si ha estado en alguna ciudad, si ha estado en algún lugar donde esa variante Delta es predominante o está circulando con mucha intensidad, es probable que traiga esa variante. Y una vez introducida en el territorio, sin control, esto puede repercutir en un rebrote generalizado. Es lo que se está tratando de evitar. Estamos en una pandemia, insisto, 520, 680, qué sé yo. Hay muertos todos los días que son cuantificables, pero que a uno lo aturde pensar en lo que ocurre día a día, semana a semana, mes a mes. Cuando uno multiplica por el tiempo, realmente nosotros hoy tenemos casi, no llegamos todavía, ¿no? Pero 95.000, 97.000 muertos. A este ritmo, de a 500 muertos por día, hagan ustedes el cálculo, ¿cuánto vamos a tener allí en la primavera? Alguien va a decir, no, pero van a bajar, ojalá, porque el número es monstruoso. Para evitar eso, se toman estas medidas. La verdad es que me cuesta estar explicando lo que a mí me resulta como a otros obvio, pero claro, este es un tiempo en el que hay que explicar lo obvio. ¿Está bien? ¿Está mal? Mire, hay que salir de esa historia, porque la verdad que hoy lo decía Cariñano, la directora nacional de Migraciones, dice, esto es elegir entre lo feo y lo más feo, no es que elegimos entre lo bueno y lo malo. No es que alguien está contento por cerrar la posibilidad a alguno que quiere volver ya y decir, no, mira, vas a tener que esperar un poquito. No es una medida feliz. No hay medidas felices en la pandemia. A lo sumo hay medidas más útiles o menos útiles. No, pero medidas felices en una pandemia. En todo caso, habrá que también hacer una apelación a la responsabilidad individual. Era momento de irse de vacaciones, era momento de sacar a toda la familia, era momento porque hoy, por ejemplo, cómo empieza a funcionar la comunicación concentrada con esto.
Hay un turista que en Miami se tiró un piso 14 porque estaba varado, porque no podía volver al país. Lo pueden leer en Infobae. Hay un señor Saldívar que acá se gana la vida haciendo trasplantes de córnea. Lo bien que hace, porque darle vista a los demás es casi un don milagroso, ¿no? Y se queja porque, producto de estas medidas restrictivas, un avión que venía con 5 córneas desde Estados Unidos a la Argentina no pudo hacerlo y se perdieron las córneas y acá había 5 pacientes que estaban esperando esas córneas. Horrible, una historia horrible, ¿qué quiere que le diga? Ojalá no hubiera pasado, ojalá no hubiera pasado, ojalá se hubieran podido arbitrar los medios para que eso llegara por otra vía, no sé cuál sería, pero sí, en una pandemia pasan cosas feas, pasan cosas horribles, y la verdad es que uno lamenta porque quizá era la expectativa fundada de 5 personas en recuperar su vista, en poder ver aquello que no veían, los colores nítidos, su familia, sus hijos. Si yo les cuento la historia, seguramente nos vamos a conmover todos, todos, absolutamente todos. Son situaciones que ocurren no en una donde reine la normalidad, no. Estamos viviendo de excepción en excepción, de salto de canguro en salto de canguro, digamos, no hay por eso decía, no hay una medida feliz, son las medidas que se pueden tomar en este contexto, ¿no? Como la comunicación concentrada enseguida toma parte y trata de fogonear lo que indudablemente es el intento de ruptura del mínimo cordón sanitario que protege a millones de argentinas y de argentinos. El cordón sanitario. Hasta que se vacune la mayor cantidad de gente posible. ¿Y por qué endeble? Porque la economía ganó la partida. Esta es la realidad. Argentina no pudo aplicar medidas de mayor confinamiento porque, entre otras cosas, la gente tiene que salir a trabajar. Ya contaba por ahí que fui a una farmacia. En la farmacia, detrás de un vidrio, donde por un lugar pasabas la receta, por el otro te daban el medicamento, había, no me acuerdo ahora exactamente si eran 11 o 12 personas al otro lado del mostrador. No clientes, sino personal de la farmacia atendiendo a los clientes. ¿Sí? 12 personas en un espacio que sería como mucho unos 7 metros de ancho. Es decir, no había ni siquiera 2 metros o 1,5 metros entre persona y persona. E inmediatamente después de esta hilera de personas aparecían ya los famosos estantes donde están los remedios. Me fijé a ver si había algún tipo de ventilación. Yo no la vi. Sinceramente, yo no la vi. Y lo que inmediatamente pensé es eso. La gente viene a trabajar porque necesita trabajar para pagar las cosas del mes a mes, las cosas del día a día. O sea, no hay ninguna otra razón para que la gente se exponga. Por supuesto, habrá alguno que no le importará la pandemia, en un porcentaje, pero lo habrá, menor, pero lo habrá. Habrá otros que son víctimas del negacionismo, pero el negacionismo en el sentido que tenés que negar que te vaya a pasar algo para poder hacerlo, porque si no, no salís de tu casa. Y habrá otro que con pánico y aterrado irá a trabajar, o aterrado irá a trabajar, sin opción y sabiendo que en cualquier momento puede llegar a ser víctima del COVID. Y eso me parece que da una pauta, ¿no? Da la pauta hasta qué punto los países que han podido aplicar inmunización a través de las vacunas con mayores medidas de confinamiento han salido un poco más rápido o parecen salir un poco más rápido que el resto, y aquellos donde la gente tiene que salir a trabajar o sí o sin opción o como única opción, diría yo, en este caso, bueno, el virus se reproduce más o menos controlado, pero se reproduce. Ahí es donde yo digo que la pulseada la ganó la economía, claramente. Entre salud y economía, la gente elige la economía porque si no, no come. O no paga las cosas que tiene que pagar. Quizá, probablemente. Me parece en el que se pudo. Y también creo yo que tienen
en el ánimo de ciertas decisiones pesa muchísimo, muchísimo la opinión de los sectores que no solamente concentran la economía y la riqueza, sino que además concentran el poder, y me atrevería a decir concentran la opinión y la palabra, ¿no? Me atrevería a decir. No es casual, me parece, que haya voceros de la comunicación de la derecha que son negacionistas, que son francotiradores contra las políticas sanitarias del gobierno, que son los que decían que era una gripe, que son los que decían que esto iba a pasar, que son... Bueno, ustedes los identifican, los conocen. Y yo creo que al fin de cuentas se han salido con la suya. En un punto se han salido con la suya, no en la totalidad, pero sí en un punto. Y es que finalmente se hayan tomado decisiones a más alto nivel para que haya en la Argentina nuevamente actividad económica, o sea, que la gente salga y está bien, no nadie está promoviendo ni, me imagino, digamos, ni las fiestas clandestinas ni ninguna de esas cosas, pero sí es cierto que a mayor actividad, mayor posibilidad de contagio, que aquellos que podrían adecuar los ambientes para hacerlos más seguros, ¿sí? Algunos lo habrán hecho y otros no. Hay muchas cosas libradas al azar, ¿sí? Y esas cosas libradas al azar son un triunfo de los libertarios, entre comillas, todo esto, ¿no? Al fin de cuentas es eso. El mundo, lo que hemos visto en el marco de la pandemia es que aquellos países que tienen regímenes más controlados, ¿sí? Más organizados, más disciplinados, han podido batallar mejor contra la pandemia que aquellos que son, hablando mal y pronto, un despelote, como bueno, como buena parte de el país, de nuestro país. No estoy diciendo todo porque sería injusto, pero si cala en algún lugar esta idea de los varados, y estos varados se convierten en las nuevas víctimas de la infectadura, el totalitarismo sanitarista y la autocracia albertista, es porque hay un sector de la sociedad donde eso termina anclando, ¿no? No es que en la tapa van los 700 enfermeros, médicos, personal sanitario que murieron producto del COVID, no es que en la tapa van los trabajadores y las trabajadoras de los movimientos sociales que en su comedor, en su merendero, han hecho lo posible y también lo imposible para que la gente se siga alimentando. No, están los varados que se fueron de vacaciones. ¿Sí? No voy a discutir el derecho de nadie a irse de vacaciones. Y no voy a ir a discutir el derecho de nadie a irse de vacaciones si se las puede pagar. Eso me parece un absurdo. Que sean felices. Ahora, la verdad, estás en el medio de una pandemia. Vos podés sentirte todo lo libre que seas. Lo que no podés es tener la libertad de volver y contagiar a otros. No era lo aconsejable, no era lo recomendable. En todo caso, habrá que decir, che, pero bueno, les hubieran impedido salir. Creo que hubiera sido imposible tomar una medida de esas características. Se desalienta. Se dice que, bueno, lo mejor es que no se vayan, porque capaz se les da un papel, que dice, miren que capaz que cuando ustedes vuelven no pueden entrar, se los dice el papel. Se pueden llegar a tomar medidas, etcétera, etcétera. Y eligieron irse igual. Es decir, hicieron uso de su libertad. Esa libertad implica que hoy haya una restricción a la vuelta, que es fea, es mala, es horrible, ¿qué le vamos a decir? Pero ¿saben qué? Es una decisión que se toma en el marco de una excepcionalidad. No asumir que vivimos en esa excepcionalidad es parte del problema. Pero claro, alguien puede estar diciendo, bueno, pero yo me fui, me pagué con mi plata, me quiero volver. Si acá está todo liberado y la gente puede hacer, bueno, es cierto, pero uno no puede fundar su propio error en el error de los demás. ¿No? Uno no puede decir, no puede alegar en favor suyo que los demás hacen lo mismo. Ese es como es el argumento más sonso que hay. En general se le pide explicaciones a alguien cuando hace lo incorrecto y ese tiene que dar explicaciones. Si la explicación que da es los otros también lo hacen, no estamos hablando de los otros, te están hablando a vos. Así que bueno, me parece a mí que este nuevo sujeto, que es el varado, la varada, en realidad lo que verifica o lo que confirma en realidad, y ya en cantidad recurrente,
es que nosotros tenemos un problema de base, un problema de fondo que es, ante situaciones excepcionales como estas, no aceptarlas, creer que somos un país de víctimas, de malignos funcionarios que definen o deciden cosas que nos toman por el cuello y nos arrebatan nuestras pequeñas o grandes libertades. No, no es así. Hay un principio que es el de la solidaridad. Pero claro, se ve que algunos o se lo han olvidado o algunos nunca se los han enseñado. Sí, vos no puedes poner en riesgo a tu comunidad defendiendo lo que vos considerás que es tu derecho, porque tu derecho no es absoluto, sino cualquiera podría ir por ahí y atravesar los semáforos en rojo y sin embargo está obligado a acatar la norma. Es una convención social. ¿Por qué? Y porque te pueden matar o pueden matar al otro, o se pueden matar los dos. Todos aceptamos resignar un poco de la libertad para poder vivir en comunidad. Todos, absolutamente todos. Y aquellos que dicen, bueno, pero ¿cómo hago? Porque lo tengo que pagar. Si tienen ese problema, es porque todavía están con vida. Estamos a punto de llegar a los 100.000 muertos. Y parece mentira, que todavía en nuestro país haya gente que crea que esto ha sido o es un chiste. Es la peor pesadilla que pudimos haber atravesado. Así que, varados, varadas, con todo el dolor del mundo, seguramente, y con el derecho a regresar a su patria, por supuesto, y claro que sí, entiendan que hay momentos y momentos. Y que en algunos momentos, esos momentos donde se aplican las restricciones, de lo que se trata es fundamentalmente de atender y proteger a los más vulnerables de una población. Pero claro, eso está fundado en un principio, que es el de la solidaridad, que es todo lo contrario al egoísmo, que es todo lo contrario al individualismo, y lo que promueve la construcción de una sociedad mejor. Esa sociedad mejor es una sociedad donde los que no tienen que morir sigan viviendo. Y es verdad, muchos tenemos que resignar cosas. Por ejemplo, quizá no poder volver ahora de un viaje, hacerlo dentro de una semana, 8 días, 9 días. No parece ser una eternidad. Sin embargo, en la discusión, esto está planteado como si fuera el fin del mundo. Y esto será muy feo, esto será muy malo, esto será muy horrible, pero es una pandemia. El fin del mundo, hasta donde yo sé, todavía no llegó, ni siquiera para los varados. Esto es Fuerte y al Medio.